como estamos de pie, les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Samuel, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, 17. Vamos a leer el verso 45, por favor. Si lo tenemos ahí, decimos amén. Amén. Muy bien. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con estas palabras los invito a que estemos atentos a la palabra de Dios, que en esta mañana está a cargo de nuestra hermana América Macarena Domínguez Galván de Hernández, que después de algunos meses, tal vez algunos años, retorna para servirle a Dios a través de la predicación, y pues que realmente sea Dios y el Espíritu Santo quien la usa para que nos hable en esta mañana. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Buenos días, feliz sábado. Bueno, le agradezco mucho a Dios por esta invitación y pues sí, de hecho, cuando llegamos aquí a esta iglesia sí participaba y luego ya después no y como que dije, ay no, ya como que me entran los nervios y pues ya sé como los niños, ¿verdad? Pero en nombre sea de Dios, todo es para Dios y me da mucho gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Bien, hermanos, ya lo buscamos en la Biblia, 1 de Samuel 17:45, y lo voy a leer y dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con estas bonitas palabras vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Padre bendito, Padre celestial, gracias, Señor. Gracias nuevamente, Señor, porque estamos aquí para escucharte tu palabra. Gracias. Ayúdanos grandemente, Amén. Señor, a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, y que todo lo que salga de nosotros, de mi boca y de todas nuestras acciones, Señor, sean dirigidas por usted. Amén. Que usted sea el director principal, Amén. Señor, quien dirija este programa, Señor. Amén. Se lo rogamos humildemente en el nombre de su Hijo llamado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy está basado en 1 de Samuel 17. Ya algunos o todos han de conocer de qué vamos a hablar. El título es el siguiente: no se trata de quién eres, sino en las manos de quién estás. ¿Alguien de ustedes se puede imaginar lo grande y todo lo que Dios puede hacer por ti? Yo me imagino que sí, pero en ocasiones creemos que tenemos todo y también creemos que lo que queremos es lo mejor para nosotros, pero de repente descubrimos que Dios tiene algo muy especial para ti, de lo que no te puedas imaginar y lograr por tu cuenta. Fíjense bien, niños y hermanos, hay una historia que nos cuenta donde nos habla sobre un joven. Ese joven venía de una familia muy humilde, pero sus padres, sus hermanos, no lo consideraban tan importante. De hecho, cuando él caminaba por las calles de su pueblo, de su ciudad, la gente lo veía pues como si no existiera, no lo tomaban en cuenta. Pero él tenía muchas características muy buenas. Él era muy fiel. Él, cuando realizaba sus trabajos, siempre los hacía con gran desempeño, con gran gozo. Pero tenía un corazón muy grande porque siempre trataba de ayudar a todas aquellas personas que tenían alguna necesidad. Con estas características se dice que él era un hombre muy valiente. Pero cerca de su casa había una gran roca y esa roca
encontraba pues en una montaña muy alta. Dice aquí que esa roca se veía pues muy hermosa, inalcanzable, y la gente que pasaba a lo lejos la podía distinguir y siempre se quedaba pues a mirarla por algunos minutos. Dice que, pero un día sucedió algo que a veces nosotros decimos, pues no creo que vaya a pasar, que nunca va a pasar. Pues que un día tembló tan fuerte, que esa roca fue destruida, quedando en pequeñas piedras, en ásperas y afiladas. Es decir, que esa enorme roca se había convertido en unas pequeñas piedras e inútiles. Dice que durante mucho tiempo, la gente lo estuvo admirando a esa roca. Ahora solamente era un montón de piedras. Quiero que te imagines cómo tú te puedes sentir como esa roca, así, en ese momento, destruida. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Que estás destruida completamente? ¿Que las demás personas te consideran como algo duro, algo poco atractivo? ¿En alguna ocasión se ha sentido así? Bueno, pues fíjense que después de eso pasó un buen tiempo, y en ese tiempo que pasó pues ya no hubo nada, ni temblor ni nada, solamente se encontraba esa roca que ya no estaba, en trozos, en piedras pequeñas. Pero un día por la tarde empezó el cielo a oscurecer y se vino una lluvia muy fuerte. Dice aquí, una enorme lluvia comenzó a caer y generó un torrente de agua que comenzó a fluir con toda su fuerza, arrastrando a las piedras, alejándose esas piedras de la montaña. Pues qué sorpresa se llevaron las piedras que estaban ahí. ¿Por qué? Porque iban chocando unas contra otras, dice aquí, y caían unas encima de otras. Nadie de ellas se imaginaba cuál era su destino. Mientras corrían en el río y llegaban a darse cuenta que de donde ellas venían o donde habían estado por mucho tiempo, habían transcurrido una gran distancia. Dice que si esas piedras pudieran hablar, a lo mejor las pequeñas hubieran dicho: piedras, le hubieran dicho las piedras grandes, piedras pequeñas, no estorben mi camino. Y dice que las piedras pequeñas hubieran comentado: pues piedras grandes, no choquen conmigo porque me están lastimando, yo no tengo la culpa de ser pues tan pequeña, ¿verdad? Y pues no me puedo defender, somos de la misma familia y el ser pequeñas no nos quita el valor. Lo que las piedras pequeñas no sabían es que las piedras grandes las golpeaban y al momento de chocar se estaban convirtiendo en piedras pulidas, dice aquí, piedras preciosas. Fíjense, niños, yo recuerdo mucho que siempre en vacaciones, en Semana Santa, mi hijo, uno de mis hijos, Emanuel, tiene una perrita, Maya, se llama Maya, labrador, y le gusta mucho ir al río de la Silla. Y entonces mi hijo aventaba una piedra y Maya, muy obediente, siempre se metía hasta el fondo y venía y traía una piedra. Y yo me puse a pensar, dije, ¿por qué Maya siempre escoge piedras tan hermosas? Pues lo que pasa, como pasó en esta historia, esas piedras que estaban afiladas, con el transcurso de esa corriente de agua, con ese sol, con esa frío, ellas empezaron a tener una transformación. Dice que después de todo esto, ellas empezaron a tener esa bella transformación. Dice que lo más probable es que ya ha estado en un río, haya encontrado una de esas piedras pulidas, redondas y lisas, que quizá
tú hayas tomado una en tu mano y la hayas acariciado en tu mejilla. Muchas de estas piedras que fluían por ese río, dice que fueron a llegar a un lugar nuevo. Dice que el río las llevaba tan lejos y tan lejos que ellas se ponían tristes porque ya no estaban en el lugar donde ellas habían estado. Quizá pensaron que esa roca pues jamás iban a estar ahí. A lo mejor también pensaron que ahora esas pequeñas piedras eran algo insignificante en el lugar nuevo en el cual ahora se encontraban. Probablemente tú, en tu salón de clases, en tu colonia, en tu trabajo, te dijeron alguna vez que no tienes valor y pensaste que lo habías perdido. Quiero recordarte, niños y hermanos, que ustedes son algo muy especial ante los ojos de Dios. No importa lo que estés pasando o lo que hayas experimentado en esta vida. Dios tiene un plan para restaurarte y Dios tiene un plan para darte un gran valor, volver a tener un valor. Él te puede dar ese valor en el cual que tú nunca te vas a imaginar. Dice que en el parte donde cayeron las piedras estaba sucediendo algo. En ese momento había dos ejércitos quienes estaban peleando. Entonces en esa época empezó a haber sequía y ese arroyo ya no empezó a fluir, ahora estaba seco. Dice que mientras esos dos ejércitos estaban en batalla, la familia que les había contado que vivía cerca de la roca, llegó uno de los hijos, un joven, después de cuidar las ovejas, y su padre le dio una responsabilidad y le dijo: ¿sabes qué? Vas a ir de aquel lado donde hay un enfrentamiento ahorita, hay dos ejércitos, uno de ellos están tus hermanos y yo quiero que tú vayas para saber cómo están ellos, pero les vas a llevar una canasta de grano cocido y 10 panes, y también le vas a llevar al oficial que está encargado de ese ejército donde se encuentran tus hermanos 10 trozos de queso. Vas rápidamente y vienes y me traes noticias de qué condiciones están tus hermanos. Date prisa y vuelve pronto con buenas noticias. Dice que el joven obedeció a su padre y fue a ese lugar, pero él se sintió en ese momento como que contento, maravilloso, con alegría, no sé, entusiasta se sintió él al ver a los soldados. Había dos ejércitos ahí. Dice que lo emocionó porque nunca se había imaginado estar en un campo de batalla. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Su sorpresa fue que se encontró con un soldado gigante, dice aquí, y escuchó que le decía, ese soldado le decía al ejército de sus hermanos: hey, el Dios que tú sirves no te podrá librar, ese Dios que tú tienes no te va a ayudar. Entonces elijan ustedes a un hombre y lo mandan a pelear conmigo. Si me matan, si él gana, nosotros los filisteos seremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Entonces este joven se conmovió tanto al escuchar esas palabras de ese soldado, y él fue a buscar a alguien, y un soldado lo escuchó que dijo: yo quiero participar. Y el soldado rápido, al momento que lo escuchó, lo llevó ante el rey y le dijo: Señor, este joven quiere luchar con ese gigante. Y entonces el rey dijo: te vamos a dar las armas,
necesarias para que tú puedas pelear con ese gigante. Pero él no las pudo tomar porque no estaba entrenado para participar con esas armas. Entonces, ¿qué dijo él? Yo he peleado con mis propias manos contra un león y contra un oso y los he derrotado. ¿Quién es ese filisteo para que maldiga el nombre de Dios? Dijo el pastorcito, el joven. Dice que cuando llegó al campo de batalla, el joven se acercó al gigante y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Él se quedó tan impactante, dice aquí, se llenó de sorpresa, porque el arma de este niño no era una jabalina, no era una espada, era un instrumento de piel llamada piedras. ¿Sabes tú qué había en el arroyo? ¿Recuerda alguien qué había en el arroyo? Piedras, ¿verdad? Por supuesto que esas piedras que habían bajado de esa montaña, esas pequeñas piedras que habían sido de una piedra grande, ahí estaban. El niño tomó 5 piedras de ese arroyo seco, las guardó en su bolsa y se dirigió hacia el soldado gigante. El hombre que lo miraba se llenó de ira y le dijo: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Ven, ven, y daré tu carne a las aves y a las bestias del campo. Esas piedras jamás se hubieran imaginado lo que iba a pasar. Una de ellas que iba a ser elegida jamás se imaginaba en qué iban a utilizarla. Por ser tan pequeña, pues pensaba que no iba a ser algo útil. Las piedras pertenecían a una enorme roca y habían recorrido una gran distancia. Sin darse cuenta, ellas habían sido transformadas por ese arroyo, por el sol, por el día y por la noche. Se habían convertido en unas piedras sólidas y duras. Todo lo que les había pasado a las piedras solamente era una transformación. Y ahora estaban en manos de un pastorcito, que él experimentaba una experiencia tan maravillosa. De repente tomó una piedra y fue colocada en esa onda, en ese instrumento, y comenzó a girar, a girar, a girar, con tanta fuerza que la piedra empezó a volar por el aire. Y la piedra se imaginó y dijo: estoy volando. Y de repente cayó y dijo: ay no, ya no quiero caer otra vez en la humedad. Pero no se había dado cuenta que había caído en la frente de ese hombre, de ese soldado gigante. Dice aquí que el objetivo de ese muchacho era justamente pegarle al gigante en la frente. Las piernas del soldado dice que se doblaron y cayó rápidamente al suelo. Todos los soldados se sorprendieron. ¡Ay, el pastorcito! Empezaron a gritar. El pastorcito lo ha derrotado, decían ellos. ¡Bravo, bravo!, empezaban a gritar. La piedra pensó que la estaban elogiando a ella, que la estaban felicitando. Y dijo: ¡ay, finalmente saben quién soy! Por supuesto, vengo de una piedra muy grande y caminé varios kilómetros para llegar hasta aquí. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Pues que la piedra se dio cuenta que no le gritaban a ella, le gritaban al pastor de ovejas que había vencido al gigante. Ahora esa piedra entendió una cosa, que ella no era la heroína de esta historia. La piedra no venció al gigante. La piedra nunca
iba a olvidar esta lección que había aprendido. Yo estaba allí lista para estar en manos del héroe. Y ahí en sus manos logré hacer grandes cosas. Aquel joven me devolvió el valor que tenía cuando pertenecía a la gran roca. Y fíjense, esto me recuerda una historia de un señor que tenía una tienda. Y en esa tienda tenía un frasco grande y transparente en el mostrador, llena de dulces y con un letrero que decía gratis, gratis los dulces, decía así. En ese momento llegó una familia, un padre con su hijo, a comprar algunas cosas. Y cuando el señor le estaba pidiendo las cosas que necesitaban, el dueño se daba cuenta que el niño no hacía por intentar en tomar el dulce. Pensó que no sabía leer y le dice, ¿no quieres tomar un dulce? Y todavía hasta le hace más cerquitas, le acerca el frasco grande. ¿No quieres uno? ¿No quieres algún dulce? Y el niño no contestó. Entonces el padre se da cuenta que el niño pues no quiso tomar los dulces. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Él tomó de su mano, la acercó al frasco y tomó varios dulces. Dice que cuando ya salieron de la tienda, el padre le preguntó, hijo, ¿por qué no tomaste los dulces del tarro de la tienda si eran gratis? Y el niño le contestó, porque tu mano es más grande y podrías tomar más dulces para mí. Hay que recordar, hermanos, que cuando estamos en las manos de Jesús, Él puede darte más de lo que te imaginas. Y lo más hermoso es que te dará el valor que crees que has perdido. Nunca olvidemos que nuestro Señor Jesucristo siempre estará ahí. Y aunque nos lleve por ríos, por corrientes muy fuertes que estemos pasando, días calurosos, noches frías, Él tiene algo preparado para nosotros, una bella transformación. Amén. Y siempre confiar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fue muy cortita, pero